Hermano Yang, esta cueva que encontraste está bastante escondida. Gracias al Señor. Casi nos Todo esto atrapan en forma la parte de su plan. reunión. Hermano De no Yu, haber prueba sido si por la enciende. protección del Señor, nos habrían detenido. Sí enciende. Si alumbramos la cueva, podremos volver a reunirnos. ¡Qué bien! El gobierno del partido es muy malvado. Nos obliga a buscar nuevas formas de reunirnos. Sí, los pastores y ancianos cooperan con ellos para que nos atrapen. No nos dejan creer en Dios Todopoderoso, sería imposible. Oigan, hermano Yu, hermano Chao. La última vez nos quedamos en el tema de la verdadera fe y de cómo podremos obtener la aprobación de Dios. No tuvimos tiempo de hablar de esos temas, porque el partido dispersó la reunión. Exactamente. Ahora esperamos que nos aclaren esas dudas. Estoy de acuerdo. Claro. Justo Sí. eso. Gracias a Dios. ¿Qué significa tener verdadera fe en Dios? ¿Y cómo puede nuestra fe obtener su aprobación? Esta es una pregunta esencial. Sí, efectivamente. Tiene que ver con la posibilidad de que nuestra fe en Dios pueda salvarnos y entrar en su reino. Sí, ahora que lo efectivamente. escucho me queda muy claro. Antes nuestra fe solo se enfocaba en trabajar para el Señor. Y de ese modo podríamos entrar a su reino cuando Él regresara. Sí. Claro. Ahora todo el mundo se da cuenta de que este es un camino de fe equivocado. Sí, claro. Nadie del mundo religioso sabe lo que es la verdadera fe en Dios o cómo debemos creer para recibir su aprobación. Nadie comprende a fondo estas cuestiones. Es cierto. Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, ha revelado todos los misterios y verdades de la fe en Dios. Dios Todopoderoso habla muy claro sobre lo que es la verdadera fe en Dios. Leamos las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Vamos a la página 1. Dios Todopoderoso dice: aunque muchas personas creen en Dios, pocas entienden qué significa la fe en Él y qué deben hacer para ser conformes a su corazón. Esto se debe a que, aunque están familiarizadas con la palabra Dios y expresiones como la obra de Dios, ellos no le conocen y mucho menos conocen su obra. No es de extrañar, por tanto, que todos los que no conocen a Dios posean una creencia confusa. No se toman en serio la creencia en Él, porque creer en Dios es demasiado desconocido, demasiado extraño para ellos. De esta forma, no están a la altura de las exigencias de Dios. En otras palabras, si las personas no conocen a Dios, no conocen su obra, y entonces no son aptas para que Él las use, y menos aún pueden cumplir con el deseo de Dios. La creencia en Dios significa creer que hay un Dios. Este es el concepto más simple de la fe en Él. Aún más, creer que hay un Dios no es lo mismo que creer verdaderamente en Él. Más bien es una especie de simple fe, con fuertes matices religiosos. La fe verdadera en Dios significa experimentar las palabras y la obra de Dios, basados en la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Así serás liberado de tu carácter corrupto, cumplirás el deseo de Dios y llegarás a conocer a Dios. Solo a través de ese proceso podrás decir que crees en Dios. Sin embargo, muchos consideran que creer en Dios es algo muy simple y frívolo. La creencia de tales personas carece de todo sentido y jamás alcanzarán la aprobación de Dios porque marchan por la senda equivocada. Hoy siguen existiendo quienes creen en Dios en las letras, en doctrinas huecas. No son conscientes de que su creencia en Dios no tiene esencia y de que son incapaces de obtener la aprobación de Dios, y ellos continúan orando por obtener paz y por obtener la gracia suficiente de Dios. Deberíamos hacer un alto y ponernos a reflexionar. ¿Creer en Dios podría ser realmente la cosa más fácil en la tierra? ¿No significa creer en Dios algo más que recibir mucha gracia de Él? Esas personas que creen en Dios sin conocerlo y las que creen en Él pero se le oponen, ¿pueden realmente cumplir el deseo de Dios?
No es tan fácil creer en Dios. Vamos a la página 775. Yo leeré. Adelante. Dios Todopoderoso dice, puedes pensar que creer en Dios se trata de sufrir o de hacer muchas cosas para Él, o por la paz de tu carne, o para que todo te salga bien, para que todo sea cómodo. Pero ninguno de estos son los propósitos que debes tener para creer en Dios. Si eso es lo que tú crees, entonces tu perspectiva es incorrecta y simplemente no puede ser perfeccionado. Las acciones de Dios, el carácter justo de Dios, su sabiduría, su palabra y lo maravilloso e insondable que Él es, son las cosas que la gente debe entender. Usa esta comprensión para deshacerte de las peticiones personales, de las esperanzas y nociones individuales que hay en tu corazón. Solo eliminando estas, puedes poseer las condiciones que Dios demanda. Solo a través de esto puedes tener vida y puedes complacer a Dios. Creer en Dios tiene como finalidad complacer a Dios para vivir el carácter que Él exige, para que sus acciones y gloria puedan ser manifestadas a través de este grupo de personas indignas. Esa es la perspectiva correcta de creer en Dios. Y también la meta que tú debes buscar. Debes tener el punto de vista correcto de creer en Dios y buscar obtener la palabra de Dios. Tienes que comer y beber su palabra y poder vivir la verdad. Y sobre todo, ver las obras prácticas de Dios, sus maravillosas obras por todo el universo. Así como también la obra práctica que Él realiza en carne. A través de sus experiencias prácticas, las personas pueden comprender cómo Dios hace su obra en ellas y cuál es su voluntad para ellas. Todo esto es para eliminar su corrupto carácter satánico. Deshazte de lo impuro y de lo injusto que hay dentro de ti. Quítate las intenciones equivocadas y podrás desarrollar la verdadera fe en Dios. Solo teniendo fe verdadera, puedes realmente amar a Dios. Puedes amar genuinamente a Dios sobre los cimientos de tu creencia en Él. ¿Puedes lograr amar a Dios sin creer en Él de verdad? Ya que crees en Dios, no puedes estar confundido al respecto. Algunas personas se llenan de vigor tan pronto como ven que la fe en Dios les trae bendiciones, pero pierden toda la energía cuando ven que tienen que pasar por refinamientos. ¿Eso es creer en Dios? Al final debes lograr una obediencia completa y total delante de Dios en tu fe. Crees en Dios, pero todavía le pones exigencias a Él. Tienes muchas nociones religiosas que no puedes abandonar, intereses personales que no puedes soltar. O todavía buscas las bendiciones de la carne y quieres que Dios rescate tu carne, que salve tu alma. Todas estas son expresiones de personas con una perspectiva equivocada. Aunque las personas con creencias religiosas tienen fe en Dios, no buscan el cambio en su carácter, no buscan el conocimiento de Dios, y solo van tras los intereses de su carne. Muchos entre vosotros tenéis creencias que pertenecen a la categoría de convicciones religiosas. Esa no es la fe verdadera en Dios. Para creer en Dios, las personas deben poseer un corazón que sufra por Él y la determinación de entregarse a Dios. Si no se cumplen estas dos condiciones, no se considera como fe en Dios, ni se podrá lograr el cambio en el carácter. Solo las personas que genuinamente persiguen la verdad, que tratan de conocer a Dios y que buscan la vida, son las que verdaderamente creen en Dios. Leyendo estas palabras de Dios Todopoderoso, ¿cómo se sienten ahora? Vaya, me siento esclarecido. Las palabras de Dios Todopoderoso dicen la verdad de la fe en Dios. Lo que he oído me convence de verdad. Gracias a Dios. Soy creyente desde hace 30 años, pero aún no sé lo que es la verdadera fe en Dios. Con las palabras de Dios Todopoderoso entendemos lo que es la fe en Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son realmente la verdad. No me extraña que tantos crean en Dios Todopoderoso tras oír sus palabras. Sí, eso es. Dios Todopoderoso ha revelado los misterios y verdades de la fe. Ahora todos lo entienden, ¿verdad? Sí, lo entendemos. Muchos creen en Dios sin saber lo que es la verdadera fe en Dios.
Tampoco lo conocen a Él, y menos su obra. Esta clase de fe tan confundida nunca obtendrá el elogio de Dios. Efectivamente. Dios Todopoderoso aclara lo que es la fe verdadera. La verdadera fe en Dios significa experimentar las palabras y la obra de Dios, basados en la creencia de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Así serás liberado de tu carácter corrupto, cumplirás el deseo de Dios y llegarás a conocer a Dios. Solo con ese proceso podrás decir que crees en Él. Amén. Qué palabras tan inspiradas. Dios Todopoderoso habla muy claro de la fe real. Sí. La gente que cree en Dios realmente cree en sus palabras, o sea que practica sus palabras y experimenta su obra. Así comprenderá realmente la verdad y llegará a conocer a Dios. Sí. Esta es la verdadera fe en Dios. Gracias a Dios. Cuando ellos lo hablan así, lo comprendemos. Sí, tienes En el razón. mundo religioso, solo hablamos de cómo trabajar y sufrir por el Señor, y no de cómo practicar ni experimentar sus palabras. Por eso, sin importar los años que llevemos creyendo en Dios, nunca comprenderemos la verdad. Si creemos así en Dios, Él no nos reconocerá. Es verdad. El Señor Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué dijo después el Señor Jesús? Entonces les declaré, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amén. Amén. Esto demuestra que creemos y trabajamos para el Señor según nuestra propia voluntad, sin practicar ni experimentar sus palabras. Esta fe no solo no recibe el elogio de Dios, sino que también la condena. Cuando yo era un creyente del mundo religioso, no practicaba las palabras del Señor ni experimentaba su obra. Solo me arrepentía ante Él después de haber pecado y pedía su perdón. Cuando tenía problemas, oraba al Señor para pedirle ayuda. Creía que si memorizaba unos pasajes bíblicos, me apegaba a las palabras de la Biblia y cumplía las normas, estaba creyendo en el Señor. Yo pensaba que para creer plenamente en el Señor bastaba sacrificarse y trabajar fervientemente para Él. Yo creía que lo amaba y que le era leal. Y que a su regreso, sin duda yo entraría a su reino. Esto duró hasta que acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y vi lo que dice. Muchos de los que siguen a Dios solo se preocupan por cómo obtener bendiciones o cómo evitar el desastre. Esas personas tienen un objetivo muy simple al seguir a Dios, obtener bendición. Y por eso son demasiado perezosas para atender cualquier otra cosa que no implique este objetivo. Para ellas, creer en Dios para obtener bendiciones es la más legítima de las metas, y es el valor mismo de su fe. A ellos no les afecta nada que no pueda lograr este objetivo. Tal es el caso de la mayoría de los que hoy creen en Dios. Su objetivo y su motivación parecen ser legítimos, porque al mismo tiempo que creen en Dios, también se esfuerzan por Él, se dedican a Él y cumplen su deber. Entregan su juventud, abandonan a sus familias y a sus profesiones, e incluso pasan años ocupados lejos de su hogar. En esto, descubrimos un problema no identificado previamente. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de bendiciones. En palabras claras, es como la relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las remuneraciones ofrecidas por el segundo. En una relación como esta, no hay afecto, solo es un trato.
No hay un amar y ser amado, solo caridad y misericordia. No hay entendimiento, solamente hay resignación y decepción. No hay intimidad, solo un abismo sobre el que no se puede tender un puente. Cuando las cosas llegan a este punto, ¿quién es capaz de revertir tal tendencia? ¿Y cuántos son capaces de entender de verdad lo desesperada que se ha vuelto esta relación? Creo que cuando las personas se sumergen en el gozo de ser bendecidas, nadie es capaz de imaginar cuán vergonzosa y cuán desagradable es tener una relación así con Dios. Dios Todopoderoso va al punto y revela la verdadera naturaleza de los hombres. Creen en Él para recibir bendiciones. Acabo de darme cuenta de que los motivos de mi fe eran muy impuros. Buscaba bendiciones, recompensas y el arrebatamiento al reino de los cielos. Mientras pudiera disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos, soportaría todo sufrimiento y pagaría cualquier precio. Pero no me centraba en practicar ni experimentar las palabras del Señor. No procuraba conocer a Dios. Como resultado, mi vida no tenía la verdad de las palabras de Dios. Llevaba años creyendo en el Señor sin conocerle un poco. Pensaba que mi fe podría recibir el elogio del Señor y que a su regreso me elevaría al reino de los cielos. Era un ignorante sin vergüenza. Dios se encarnó 2 veces para realizar la obra de redención y salvación de la humanidad. Lo hizo para otorgar la verdad a la humanidad. Esto les permitirá aceptar las palabras de Dios como su vida, los liberará del control de Satanás y los hará obedientes a Dios. Amén. Amén. Yo no comprendía la voluntad de Dios, ni buscaba la verdad. No buscaba conocer a Dios. Únicamente buscaba la gracia y las recompensas. Aunque sacrificara algo, solo lo hacía a cambio de las bendiciones del reino de los cielos. ¿Cómo creía en Dios? ¿Cómo lo amaba y le era fiel? Es claro que yo solo quería hacer un trato con Él, solo quería utilizarlo y timarlo. En el juicio de las palabras de Dios Todopoderoso, por fin he visto cuánto me pervirtió Satanás. Yo era egoísta y astuto y carecía de humanidad. Era despreciable y solo miraba por mis intereses. No era apto para vivir ante Dios. Dios es el creador de todo, y yo soy su creación. Es apropiado que yo crea en Dios y sacrifique todo por Él. Ese es mi deber, mi responsabilidad como ser creado. Amén. Yo carecía de razón y conciencia. Mis sacrificios o mi sufrimiento solo eran un intento de hacer un trato con Dios. Yo quería bendiciones y que me compensara. Esta fe con la que engañaba a Dios, ¿cómo no va a merecer su odio y rechazo? ¿Cómo podría Dios permitir que yo, una criatura satánica, entrara en su reino? En esta ocasión, estuve de rodillas ante Dios orando arrepentido. No importa lo que Dios haga conmigo, ni qué desenlace me tenga preparado. Yo me someteré a su plan de buen grado. Amén. Aunque solo rinda servicio a Dios, buscaré la verdad y cumpliré con mi deber como creación suya. Amén. Al experimentar los juicios, castigos, refinamientos y pruebas de Dios Todopoderoso, he cambiado de idea sobre mi fe en Él. Y he comenzado a buscar y a practicar la verdad. Estoy tomando el camino con el que puedo ganar la salvación. Alabado sea Dios. Estos son los efectos
de experimentar el juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días. Amén. Gracias a Dios Todopoderoso por salvarme. Amén. Alabado sea Dios. Sí. Escucha su experiencia y conocimiento de la fe en Dios. Es lo que significa experimentar las palabras de Dios y su obra. Sí. Ahora veamos cómo practicábamos la fe en el Señor. Leíamos la Biblia, nos sacrificábamos y trabajábamos para Él. Pero lo hacíamos para entrar al reino celestial, ¿verdad? Sí. Yo no entendía lo que era practicar las palabras del Señor ni experimentar su obra. Eso no es la verdadera fe en Dios, sino una fe confusa. Sí. Es verdad. En la comunidad religiosa creemos en el Señor, pero solo nos aferramos a su nombre, al nombre del Señor Jesús, sin buscar la verdad ni aceptar su regreso. Aún creyendo así por 100 años, no podríamos liberarnos del pecado ni purificarnos. Cierto. Si lo pensamos, ¿no somos como Satanás que permanecemos sin cambiar? Así no entraremos al reino celestial. Cierto. Tras experimentar el juicio y castigo de Dios Todopoderoso en los últimos días, por fin veo que Satanás me corrompió profundamente. Yo era demasiado arrogante e irracional. Exteriormente aparentaba que podía difundir el Evangelio, trabajar, soportar el sufrimiento, hablar de la Biblia y memorizar pasajes. Pensaba que conocía a Dios y actuaba con arrogancia y con superioridad moral. En realidad no oraba a Dios, ni buscaba la verdad. Solo actuaba ciegamente conforme a mis ideas, sobre todo en mi idea del regreso del Señor. Con mis nociones y fantasías, limitaba a Dios a la Biblia. Pensaba que todas las palabras y la obra de Dios estaban en la Biblia y que fuera de ella no había palabra suya. Me obstinaba en pensar que quien creía en el Señor debía aferrarse a la Biblia y pensaba, ¿cómo puede creer en el Señor quien no se apega a la Biblia? Y cuando llegó a mí la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, no la busqué ni la investigué. Incluso seguía a los pastores y ancianos que la negaban y juzgaban. Fui arrogante y perdí la razón justo ante Dios. ¿Ese comportamiento era de fe en Dios? No era más que maldad. Yo era diferente a los fariseos que se oponían al Señor Jesús. Era como ellos. Vi algo que había dicho Dios Todopoderoso. Ya que crees en Dios, entonces debes poner fe en todas las palabras y la obra de Dios. Es decir, ya que crees en Dios, le debes obedecer. Si no eres capaz de hacer esto, entonces no importa si crees en Dios. Si has creído en Dios por muchos años, pero nunca lo has obedecido, ni aceptado todas sus palabras, y en cambio le has pedido a Dios que se someta a ti y siga tus nociones, entonces eres el más rebelde de todos, y eres un incrédulo. ¿Cómo puede alguien así obedecer la obra y las palabras de Dios que no se conforman a las nociones del hombre? La persona más desobediente es la que de manera intencional desafía a Dios y lo resiste. Él es el enemigo de Dios y es un anticristo. Los que no son cautos cuando se encuentran con la nueva obra del Espíritu Santo, que dan rienda suelta a sus bocas, son rápidos para juzgar. Dan libertad a su instinto natural para negar la corrección de la obra del Espíritu Santo. Y también lo insultan y blasfeman. Estas personas irrespetuosas no ignoran dicha obra. ¿No son además los arrogantes, inherentemente soberbios e ingobernables? Estas personas irrespetuosas están fingiendo creer en Dios y cuanto más lo hacen, más probable es que ofendan los decretos administrativos de Dios. ¿No caminan por esa senda todos esos arrogantes, desenfrenados innatos que nunca han obedecido a nadie? ¿Acaso no se oponen a Dios día tras día, a Él que siempre es nuevo y nunca viejo? Cada frase de Dios Todopoderoso se me clavó en el corazón. Su juicio expuso mi naturaleza. Creo en Dios, pero me opongo a Él.
Sentí sobre mí la ira de Dios. Sentí su carácter justo y majestuoso, que no admite ofensa. Temblé de miedo y solo pude postrarme ante Él, arrepentido de mis malvados actos. Tantos años creyendo en el Señor. ¿Cómo puedo seguir siendo tan arrogante y engreído? ¿Por qué no tengo veneración hacia Dios? Cuando su obra no coincidía con mis nociones, la juzgaba y renegaba de ella a voluntad. No buscaba la verdad ni obedecía a Dios. ¿No soy una persona arrogante que cree en Dios pero se opone a Él? Mi conducta ofendió el carácter de Dios hace mucho tiempo. De no ser por su misericordia y su salvación, me habría enviado al infierno hace mucho. ¿Cómo pude tener la oportunidad de aceptar su juicio en los últimos días? Gracias a Dios por su misericordia. Sentí que Dios me había salvado realmente. Alabado sea Dios. Esta vez me odié y me maldije a mí mismo, más que nunca. Entonces decidí que, como sea que Dios me juzgue, me castigue, me pruebe o refine, yo con gusto lo aceptaré y obedeceré. Amén. Amén. Leyendo a Dios Todopoderoso y experimentando su juicio y su castigo, comprendo muchas verdades que antes no comprendía. Alabado. Gracias a Dios. Estoy comprendiendo mejor mi propia naturaleza satánica que se opone a Dios y lo traiciona. Gracias a Dios. Aprendí un poco de la esencia santa de Dios y de su carácter justo que no admite ofensa. Alabado sea Dios. Inconscientemente, he empezado a venerar a Dios y a tener sed de la verdad. Ahora soy mucho más discreto que antes y no soy tan arrogante ni engreído. Cuando me confronto con algo, puedo renegar de mí mismo, buscar la verdad y practicarla. Mi carácter de vida se ha ido transformando. Son los efectos de experimentar el juicio y castigo por la palabra de Dios. Amén. Ahora por fin comprendo lo que es la verdadera fe en Dios. Comprendo su verdadero valor y significado. Amén. Esto es algo que nunca lograron los creyentes de la era de la gracia. Así es. Sí, por supuesto. En la comunidad religiosa, nunca oímos a nadie hablar de cómo el juicio de Dios les había transformado el carácter. Es cierto, solo hablamos del testimonio de la gracia. Si lo comparamos con esto, estamos atrasados. En la era de la gracia, la mayoría de los creyentes imitaban a Pablo. Trabajábamos por el Señor y preferíamos la prisión antes de negar su nombre. ¿Este tipo de fe puede transformar nuestro carácter de vida? Claro que no. ¿Nos permitirá obedecer y amar a Dios realmente? No puede. Por último, ¿nos permitirá esta fe derrotar a Satanás de verdad? ¿Puede satisfacer a Dios? Claro, por supuesto que no. Dios les pide a los hombres que practiquen y experimenten sus palabras. ¿Por qué lo hace? Lo hace para transformar su carácter de vida y salvarlos de la influencia de Satanás. Permite que los seres humanos lo conozcan y obedezcan. Es lo que puede alcanzar la verdadera fe en Dios. Amén. Hay quienes creen que solo trabajando mucho por Dios pueden ganar su aprobación. Cuando el Señor regrese, serán arrebatados al reino de los cielos. Pensemos en ello. La obra de Dios está sobre nosotros. Esto es así para que, después de sufrir por difundir su obra, le preguntemos: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, ¿me está reservada la corona de justicia? Claro que no. Pues no. ¿Es esto lo que Dios exige a los hombres? No, claro que no. ¿Es esta la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Si entendemos así la fe en Dios, ¿no estaremos malinterpretándolo? Sí. Parece que si no experimentamos el juicio y castigo de Dios en los últimos días, no comprenderemos la verdad y nuestra fe habrá sido confusa. Sí. Miren su fe en Dios.
Experimentan el juicio y la purificación a través de las palabras de Dios. Buscan la verdad y el conocimiento de Dios. Dan testimonio de derrotar a Satanás y cambiar su propio carácter. Ahora piensen en nosotros. Pecamos y nos confesamos con frecuencia. Pero no sentimos vergüenza de pedir la gracia y las bendiciones de Dios. ¿Dónde está la realidad de la fe en Dios? Muy cierto. De ningún modo. Nos podemos comparar con ellos. Es cierto, unos y otros creemos en Dios, pero ¿por qué nosotros estamos tan alejados de ellos? Exacto. Al parecer, quienes creen en Dios pero no aceptan el juicio y purificación de Dios Todopoderoso serán abandonados. Sí, es cierto. Hermano Yu, hermano Chao, me han conmovido mucho sus experiencias personales del juicio de la palabra de Dios Todopoderoso. Sí, gracias a Dios. Llevo muchos años creyendo en el Señor, pero no comprendía en qué consiste realmente creer en Él o experimentar su obra. Cierto. Sí. Yo ignoraba qué clase de gente obtendrá Dios al final mediante su obra. Así es. Vivía solo de mis nociones y fantasías. Pensaba que si trabajaba para el Señor recibiría su elogio y sus recompensas y entraría en el reino de los cielos. Sí. No sabía que esta fe estaba equivocada, ni que Dios la detestaba y condenaba. Sí. Sin embargo, ustedes han comprendido la verdad por su experiencia del juicio y castigo. Pueden ver su propia naturaleza satánica y su egoísmo. Pueden odiarse y arrepentirse. Ya veo que si no experimentamos el juicio y castigo de Dios en los últimos días, no conoceremos a Dios aunque permanezcamos en la comunidad religiosa. Efectivamente. Y tampoco podremos cambiar nuestro carácter de vida o recibir la salvación. Sí, es Sí, cierto. es verdad. Sí, eso es cierto. Gracias claro. a Dios. Gracias a Dios. Que no. Dicho esto, ¿ahora comprenden lo que es la verdadera fe en Dios? ¿Está bien creer en Dios sin experimentar su juicio y purificación en los últimos días? No. ¿Podemos conocer a Dios si no experimentamos el juicio y castigo de su palabra? No. ¿Podemos comprender la voluntad de Dios, obedecerlo y adorarlo si creemos en Él sin practicar sus palabras ni experimentar su obra? No. Profundamente. Eso es imposible. Si realmente queremos conocer a Dios y transformar nuestro carácter, debemos experimentar la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días. Claro. Leamos más de Dios Todopoderoso. Claro. Vayan a la página 5. Dios Todopoderoso dice: si las personas permanecen en la era de la gracia, nunca se liberarán de su carácter corrupto. Por no decir que conocerán el carácter inherente de Dios. Si las personas viven siempre en medio de una abundancia de gracia, pero no tienen el camino de vida que les permita conocer y satisfacer a Dios, entonces nunca lo obtendrán verdaderamente, aunque crean en Él. ¿Qué forma más deplorable de creer? Cuando hayas experimentado cada etapa de la obra de Dios encarnado en la era del reino, sentirás que las esperanzas de muchos años se han realizado finalmente. Sentirás que solo ahora ¿Has visto realmente a Dios? cara a cara. Solo ahora has mirado su rostro, oído sus declaraciones personales, apreciado la sabiduría de su obra, y que realmente has sentido lo real que es y lo todopoderoso que es Dios. Sentirás que has obtenido muchas cosas que las personas de tiempos pasados nunca han visto o poseído. En esta ocasión, sabrás claramente qué es creer en Dios y qué es ser conforme a su corazón. Por supuesto, si te aferras a los puntos de vista del pasado y rechazas o niegas la realidad de la segunda encarnación de Dios, entonces te quedarás con las manos vacías y no obtendrás nada. Y en última instancia serás culpable de oponerte a Dios. Los que obedecen la verdad y se someten a la obra de Dios vendrán bajo el nombre del segundo Dios encarnado, el Todopoderoso. Serán capaces de aceptar la dirección personal de Dios y adquirirán más verdad y más elevada, y recibirán la vida humana real.